Gabriel Camarena, de CDT, Consejo de Desarrollo de Tijuana. Ok. Gabriel Camarena, Consejo Coordinador Empresarial. Sí. El CDT hizo un panel. Sí, correcto. Ok. CDT hizo un panel con todos ustedes que tenían diferentes indicadores, tenían diferentes ópticas, números, análisis, medir de qué tamaño y a lo mejor cualitativamente cómo va a ser el impacto en la economía de la región. ¿Qué resultados tuvieron, señor Camarena? Pues muchas gracias, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Ahí estuvo muy interesante porque fue un panel y fuimos 4. Entonces hubo una participación de una doctora, la doctora Vanel, que es todo el tema de salud, ¿no? Que es el tema principal. Y luego también el tema educativo, educación, con el maestro Virgilio, que dio la perspectiva de cómo, pues el cierre de todas las escuelas, qué están haciendo ahorita, qué planes hay. Y luego me tocó a mí también intervenir en el tema de desarrollo económico, medidas de prevención, etcétera, relación de cómo están las cámaras, etcétera. Y luego también Aramo Doyan, que es el presidente del CDT, pues dio su perspectiva económica, ¿no? Como tal. Entonces estuvo bastante interesante, hubo pues varios tipos de opiniones, no nomás en el sentido de desarrollo económico o de la afectación económica que podamos tener, ¿no? Así estuvo más o menos. Entonces, pues te puedo compartir lo que ahí se comentó o mi análisis personal, ¿verdad? Sí, lo más destacado, si usted me hiciera el favor de decirme, ¡pum! Esto es lo más destacado que encontramos en orden de importancia. ¿Qué fue lo que le llamó la atención? Bueno, a ver, lo que dijo la doctora Obanel fue, por ejemplo, que ya está viendo una respuesta pues ya mucho más precisa del sistema de salud del Estado, sobre todo. O sea, está muy en serio el tema, están tomando las medidas de prevención, y sobre todo el tema de una futura hospitalización de los afectados o infectados por el virus, ¿no? Estamos platicando de que había alrededor ahorita de 20 en el estado y que parece ser un número muy bajo en comparación inclusive con otros estados de México, y no se diga de Estados Unidos, pero no por eso no podemos tener un punto de inflexión que le llaman, una curva estrepitosamente acelerada hacia arriba, de tal forma de que ponga pues en aprietos todo el sistema de salud, ¿no? Entonces eso es lo que decía la doctora. Efectivamente decía que la cuestión de los ventiladores que comentamos ahorita, pues probablemente van a faltar, dependiendo mucho de qué tan severo es. Y bueno, eso es lo que yo me quedo con él, o sea, debe ser un aprendizaje muy importante para todos, no nomás el sistema de salud, sino todos nosotros, tomar medidas para las crisis, si hay una constante en ellas es que siempre se repiten, ¿no? De diferente forma, pero siempre entramos en crisis, a lo mejor en cada 10 años o lo que sea, y se nos olvida el anterior, que ahorita estábamos comentando que en el 2009 tuvimos otra crisis del H1N1 que se combinó con la crisis de seguridad del Estado y que se combinó con el tema de inmobiliario de Estados Unidos y que afectó aquí en la frontera. En lo económico, yo me quedé impresionado cuando vi una frase hace un par de semanas, una frase que hice propia porque a mí en lo particular sí me impactó. Por ahí decía algún experto en un diagnóstico, la crisis del coronavirus va a dejar más gente quebrada que muerta. ¿Ya medimos más o menos de qué tamaño es la pedrada económica para esta región, señor Camarena? Sobre todo platicábamos o analizábamos que el sector, obviamente que el sector turismo y el sector de servicios, el restaurantero son los primeros afectados, ¿no? Y eso lo estamos viendo ya en la calle, ¿no? Y lo vemos en los medios de que están cerrando o que están pensando en cerrar. Ocupación hotelera del 20%, cuando mucho, cuando traíamos el 70-80%. Inclusive ayer nos hablaron, por ejemplo, los que están en el Valle de Guadalupe, que siempre pues estaba muy bien, y ahora pues están sufriendo una escasez completa de turismo, ¿no? Entonces el sector, por ejemplo, si recordamos, el sector turismo representa el 10% del Estado, de la fuerza económica del Estado. Entonces, pues es un sector muy importante que ahorita está mínimo el 50% de afectación, ¿no? Entonces, no sé, mucha gente no conoce los datos técnicos, pero nosotros en Baja California tenemos un PIB de arriba de los 750,000 millones de pesos.
Entonces, pueden sacar las proporciones, qué tanta afectación monetaria tendría un sector en específico si se fuera a la mitad, ¿no? Ahorita vamos, entonces, en ese sector ahorita, pero luego seguiremos los demás, ¿no? El tema de las maquiladoras o las industrias de exportación es un tema diferente porque se combina otro factor que era la proveeduría de insumos. Si escuchamos que China, pues siendo el proveedor número 1 de los insumos, pues bueno, supimos que tuvo un retraso básicamente de 2 meses de producción. El primero fue por su calendario chino o su año nuevo chino, que fue en enero, y en febrero que se la pasaron en sus casas, ¿no? Por ley. Entonces no hubo producción en 60 días. Entonces se combina con ahora, pues con menos órdenes de sus matrices en Estados Unidos sobre todo, o con menos consumo, y bajan los inventarios, entonces hay menos trabajo en varias industrias o clústeres de aquí de la región, ¿no? De Baja California. Hay menos trabajo. Hay menos trabajo porque hay menos órdenes que cumplir o hay retrasos. Muchas veces no te cancelan el pedido, pero te dicen que lo entregues 2 o 3 semanas después. Ya con eso es un golpe, ¿no? Y con eso se hace una cadenita, pues que afecta mucho, sobre todo la productividad de las empresas. No todas las industrias son así. Por ejemplo, en la industria de la salud, pues esos siguen teniendo bastante trabajo, ¿no? Me estoy refiriendo al clúster de productos médicos, no de servicios médicos, ¿no? Productos médicos. Básicamente las crisis que podemos recordar, las grandes crisis económicas de la frontera, podemos encontrar los ataques terroristas, sí. Podemos encontrar la crisis de seguridad del 2008-2009, y ahora esta, que porque la frontera y Estados Unidos se para y la frontera se complica y demás, nos quedamos como la que potencialmente puede o va a ser más grave la actual. Sí puede ser, y mucho tiene que ver con el número de días que transcurran en básicamente lo que le llaman los gringos el lockdown, ¿no? Que es ahorita, recordemos que California, que es el estado, que es nuestro vecino y que es una potencia económica por sí solo, nosotros dependemos mucho de la interrelación, hasta decimos que tenemos una economía binacional, ¿no? O sea, que interdependemos uno del otro. Entonces, California, muchos de sus negocios y sus parques temáticos, toda la industria del turismo está cerrada, ¿no? No puedes comer dentro de los restaurantes ahorita, por ejemplo, en California, ¿no? No está Disneyland abierto. Y bueno, hay una serie de medidas. Eso nos afecta a nosotros directamente. Entonces, ¿cuánto dure esto? Pudiera contestar tu pregunta. Si dura, por ejemplo, más de un mes más, pues sería la peor en la historia muy probablemente, para la región sobre todo, ¿no? Ok, ya dimensionamos que puede ser la peor en la historia. ¿De qué tamaño, señor Camarena? Sí está preocupado el sector productivo, claro, pero podemos, sin ánimos de especular por pesimismo, ni tampoco ser desestimativos en el impacto. ¿De qué tamaño puede ser todo esto? Bueno, habría 2 reflexiones. O sea, estamos bien preocupados, pero si te fijas, hay muchas ideas nuevas de negocio. O sea, esta crisis, como todas las otras, nos forza a pensar fuera de la caja, ¿no? O sea, ¿qué otras formas de hacer negocio tenemos? Y puedes ver, pues obviamente que los medios electrónicos o el e-commerce, que se le conoce, pues es algo que todas las empresas tenemos en puerta, o sea, en planes, pero nunca los llevamos a cabo la gran mayoría, ¿no? Entonces, ahorita no solo los restaurantes están ofreciéndote el servicio puesto en tu casa, ¿no? O el pick and go que le llaman, sino ya otros comercios están subiendo a ese tema y poder ser creativos para poder dejar de trabajar. Sí van a bajar las ventas, pero ¿cómo podemos compensar? La otra es que mucha parte de la población pues sigue consumiendo, ¿no? Tienen necesidades básicas, claro, debemos alimentarlos lo primero, ¿no? Pero luego también si tenemos algo de recursos debemos seguir comprando, consumiendo, claro, con nuestra precaución, ¿no? Y sobre todo apoyando lo que es el mercado regional, las empresas regionales. Es importante ahorita voltear hacia ellas todavía más y también que nos pongamos las pilas como comerciantes o como industriales para poder tener nuevas formas creativas. La segunda reflexión sería, los que estudian la administración dicen que debes de tener 3 meses de reserva para aguantar una crisis severa en tu negocio. No importa qué negocio tengas. Entonces tienes que tener una reserva que en los contadores le llaman reserva legal, pero en realidad en la práctica es una reserva de flujo de efectivo.
ya sea en caja o en líneas de crédito, para soportar 3 meses de inactividad en tu empresa, porque son las amenazas que uno tiene. Yo me preguntaría, ¿cuántos de nosotros tenemos una reserva personal o en la empresa de 3 meses? Entonces, esta crisis nos debe de hacer reflexionar para estar mejor preparados. Se dice muy fácil, pero es algo que es cultural inclusive, pero sí, la constante es que siempre va a haber crisis, Alfredo. Entonces, tenemos que estar preparados para soportar esta y prepararnos a la otra. Y lo último sería, siempre después de la crisis viene un consumo acelerado, o sea, viene una recuperación. ¿Estaremos preparados para la recuperación? Esa es la tercera reflexión que yo les daría. Bueno, pues yo quiero primero ya que salgamos de esta, ¿no? Y ya después vemos cómo nos vamos a recuperar. Eso exactamente es lo que pensamos la mayoría, Alfredo. Pero eso es lo que debemos de ser optimistas en una cierta forma, pero sí pensar qué aprendimos de esta crisis que estamos viviendo ya después, estoy de acuerdo, ya después de que la pasemos. Habrá quienes no la logren pasar y tengan que reinventarse, pero la clave usted creo que nos la ha dado y queda muy claro para los que no la habíamos asimilado al 1000%, ya quitarnos ese fantasma de la cabeza de que yo no soy de esta generación, yo no le entiendo al Facebook, yo no le entiendo al no sé qué. Claro. Creo que esto va a venir a fuerza a hacernos entender que el e-commerce, en el que llevamos 15 años de retraso, correcto, conforme a los adelantos que tienen los estadounidenses, por ejemplo, pues ya vamos tarde, a ver si con esta entendemos, ¿no? Yo creo que el que entre ahorita tendrá un impacto menos fuerte y sobrevivirá. Sí, algo que preocupa es el tema de la informalidad. ¿Por qué preocupa? Porque es gente que sí vive día a día, que es difícil que, por ejemplo, vaya a recurrir a la empresa para solicitar un préstamo o al Infonavit a solicitar un préstamo, inclusive que ahorita está el Infonavit y el IMSS, pues en realidad tomando medidas serias de apoyo a los trabajadores. Entonces, es importante que nuestra comunidad y los gobiernos estemos alineados para que haya cada vez menos informalidad. Se dice que el 50% de nuestra economía es informal. En una región con tanta necesidad de trabajo formal, pues se ve así lógico, ¿verdad? Y no aceptable y un poco hasta inhumano el que tengamos tanta gente en la calle trabajando. Esto es algo que debe de atacarse, porque luego, ¿con qué se van a retirar esa gente? La primera gente que sufre es la gente que está en la informalidad, yo me atrevería a decirlo, ¿no? Sí. Porque no tiene muchas avenidas a donde recurrir. Señor Camarena, el gobierno, hablando de federal, estatal y municipal, viéndolos por separado, ¿han estado a la altura, creen ustedes, desde el empresariado, que ha estado a la altura de una situación como esta en el sentido de salud, en el sentido de certidumbre y en la respuesta al aspecto del el efecto económico? Yo creo que es una pregunta difícil de contestar. De hecho, en la participación del CDT, la propia doctora dijo, no es momento de criticar, es momento de actuar. Pues es difícil. Técnicamente yo creo que yo no estaría preparado para contestar esa pregunta, sobre todo el sector salud. El sector económico yo pudiera ver con mucha necesidad que nos hemos acercado a gobierno estatal y federal para pedir apoyos y que hasta ahora empiezan a venirse viendo, ¿no? Entonces podríamos decir que estamos desfasados con unas semanas o 2 o 3. Pero lo más importante es que ya hay señales muy claras ahorita en los gobiernos municipal, estatal y federal, de que ya pues ven que realmente esto se puede poner mucho más grave, que debemos de cuidar sobre todo el empleo formal, ¿no? Y que debemos de que esta crisis no nos acabe, como tú dijiste, que no nos aniquile, ¿verdad? Porque rehacer un negocio es quizá 10 veces más que mantener uno abierto, ¿verdad? Sí, totalmente. Y luego, aparte de que con el golpe que reciben los estadounidenses, me parece es lo preocupante, porque pues son los clientes del mundo, son nuestros clientes, además de nuestros vecinos, y si estos amigos tardan en empezar a comprar, compran menos después de que salgan del problema. 3 millones de solicitudes de ayuda por desempleo, no lo había visto nunca en Estados Unidos. Esa parte, o sea, nuestro cliente principal tiene los bolsillos rotos, ¿no? Sí, en realidad tiene los bolsillos rotos por lo pronto,
porque muchas empresas de Estados Unidos están, recordemos que allá en la ley está el tema del seguro contra el desempleo o el seguro de no trabajo, unemployment que le llaman, ¿no? Entonces, un trabajador que es descansado por unos días o despedido por falta de trabajo, recurre al seguro de desempleo. Aquí en México no tenemos esa figura. Entonces, volviendo a los Estados Unidos, yo veo que es una crisis momentánea más, ahorita no tanto monetaria, más bien psicológica. El gobierno federal entiendo que les va a mandar un cheque a las personas que ganen menos de $100,000 al año por $1,000 por mes, que no resuelve, pero ayuda y aparte tienen su seguro de desempleo. Entonces, yo creo que esto se va a normalizar. La forma en que ellos están resolviéndolo es a base de deuda, ¿no? Los famosos bonos. En los $2,000 millones que van a ponerle a la economía es a través de deuda, ¿no? No tienen esas reservas que yo sepa. Entonces, bueno, es una reflexión. Yo creo que por eso yo creo que sí se va a recuperar. En cuanto pase la emergencia de salud, se va a recuperar la economía. La cuestión es aquí que estemos preparados para poder, por ejemplo, que tengamos inventarios, que tengamos a nuestra gente activa para poder dar el servicio que se va a requerir, tanto a los de aquí como a los que vengan de Estados Unidos, ¿no? Finalmente, señor Camarena, yo le preguntaría, ¿cuáles son las recomendaciones que usted podría dar como conocedor del tema y como parte del CC, que lo ha analizado, han compartido muchos puntos de vista y tienen números, tienen métricas? Los grandes consejos que pudieran servirle ahorita a quien a lo mejor no está muy cerca de planes de negocio, muy cerca de organismos empresariales, pero que ahorita pueden servir para abrir un poquito los ojos sobre lo que viene. Es precisamente eso, que se acerquen. En el CCE hay 17 cámaras o organismos empresariales. Cada quien se dedica a algo diferente, o sea, tiene por decir, un oficio distinto. Hay desde los de la construcción, hay los comerciantes en pequeño, y bueno, me podría ir a través de los 17, ¿no? Entonces, es muy importante que estemos en algún organismo camaral porque pues no estamos solos. El que está solo en estos momentos, pues se siente desamparado, ¿no? No tiene guía. Entonces, necesitamos fuerza. Entonces, es precisamente lo que tú estás queriendo enfatizar es que estemos en algún organismo empresarial, alguna cámara, algún clúster, pues para que tengamos ayuda y lo que no conozcamos, pues lo preguntemos y tengamos una respuesta, sobre todo muy bien estudiada, ¿no? Sí, porque no es lo mismo una cabeza informada que ya tuvo la experiencia o colegiada, unida, pues que estar tomando decisiones de un fenómeno que es inédito para todos, ¿no? Sí. Además de que se supone que unos nos ayudamos con otros y en las agrupaciones justamente ese es su espíritu, ¿no? Sí. Yo le agradezco mucho estos minutos. Nos quedamos con la impresión de que están preparándose o están ustedes preparados. Me preocupa todavía ver el alto grado de desestimación del problema que hay en un amplio sector de la población. Son los que más consecuencias van a pagar el no haber creído a tiempo y creo que colectivamente eso nos va a afectar. Pero pues hay que seguir insistiendo con el mensaje claro, ¿no? Y todos hablar de la prevención, ¿no? De las medidas que ya sabemos muy bien que ayudan un poco a prevenir esta enfermedad o que más nos contagiemos sobre todo. Estas semanas dicen que son las más críticas, entonces, pues sí, realmente los que podemos estar en casa o tomar sobre todo medidas muy, muy estrictas de prevención, pues están en todas las páginas, están en las redes, están en todos los gobiernos. Por ejemplo, si entras al ayuntamiento, si entras al estado, si entras a la federación, la verdad que no hay excusa de que no estemos informados. Todo el mundo tiene un teléfono, ¿no? Entonces no hay excusa de que no estemos informados y que tomamos por favor las medidas de prevención para que esto pase lo más rápido posible. Excelente. Todo el mundo está informado. Nada más no caigamos en la infodemia. Correcto. Chequen páginas de medios establecidos. No le crean nunca al primero. Comparen 2, 3 versiones de medios establecidos y también lo que la autoridad dice. Y de medios que no conocen o que nunca han leído, véanlo con reserva. Y siempre, creo, hoy más que nunca hay que comparar 2, 3 fuentes diferentes para ver si hay una congruencia en lo que uno dice con la otra, porque la infodemia está terrible. Que si te bañas con cloro,
que si te bañas con alcohol, son estupideces que lamentablemente hay personas que creen en la desesperación que puede servir y esto acarrear otra serie de problemas, ¿no? Entonces, la infodemia va a hacer mucho daño, hay que combatirla. Señor Gabriel Camarena, presidente del CC, muchas gracias. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día, se cuidan todos. Lo que se les ofrezca, pues nos avisa y aquí estamos para Claro servirles. que sí, muy buen día a todos en Tijuana. Muchas gracias.